Bendiciones para todos en este día. Quiero darle gracias a Dios por cada una de las personas que diariamente nos siguen a través de nuestras redes Facebook o si no a través de nuestro canal YouTube Profeta Henry Camacho. Dios les bendiga. Creemos que es una palabra que los bendice. Creemos que es una palabra que alimenta su espíritu. Es una palabra que hace ensanchar ese hombre espiritual que ustedes tienen. Hemos orado para que el Espíritu de Dios le dé la capacidad de entendimiento para poder tomar estos temas y poderlos aplicar en su vida. Dios quiere sanarte, Dios quiere bendecirte, pero necesitas tomar autoridad en el Espíritu para prevalecer, para vencer contra todos aquellos espíritus de enfermedad, todos aquellos ataques de enfermedad que han venido sobre tu vida, de los cuales no es la voluntad de Dios que estés en esa condición. Hemos orado para que en la medida en la que estamos dando estas enseñanzas, la misericordia, el favor de Jesús, la bondad del Señor y ese poder de sanidad que hay a través de su sangre preciosa sea derramada sobre su vida, sobre su casa, sobre aquel pariente que esté atravesando un momento de enfermedad. Bien, en esta mañana quiero pedirle al Espíritu Santo de Dios que tome el control de este tiempo, que tome el control de este espacio, y que a través de esta palabra no solamente venga entendimiento, no solamente los ojos del entendimiento sean alumbrados, sino que a través de esta palabra venga sanidad sobre su vida. Bien, la enfermedad como tal tiene un nombre científico y tiene una evidencia científica. Cuando nosotros acudimos a la ciencia determina enfermedad por nombre, y no solamente determina enfermedad por nombre, sino que la ciencia también da un diagnóstico de acuerdo al tipo de enfermedad que la persona esté experimentando, que la persona esté sufriendo en ese momento. No solamente esto, también es importante entender que para la ciencia la enfermedad varía de acuerdo al estado de la persona, pero también la enfermedad es algo natural, ¿verdad? Es decir, las fuentes por las cuales una persona se enferma varían según el conocimiento científico, según el conocimiento de la ciencia. Sin embargo, la palabra de Dios le da nombre a la enfermedad. Gracias a la palabra de Dios podemos encontrar lo que verdaderamente es la enfermedad. Yo quiero usar varios versículos de la palabra de Dios, varios textos bíblicos. Número 1, para dar a entender que la enfermedad son espíritus. Amén. La enfermedad son espíritus. No importa la enfermedad. En la palabra de Dios encontramos diferentes tipos que científicamente son llamados enfermedad, diferentes ambientes de enfermedad, y lo que nosotros llamaríamos común, o lo que nosotros llamaríamos bajo el criterio o bajo el nombre científico, la palabra de Dios nos enseña a través de Jesús que estas enfermedades son espíritus. Tal cual sea el nombre de la enfermedad científica, ese es el mismo nombre del espíritu, amén, es el mismo nombre de ese demonio que está en la persona. Pero lo que queremos resaltar a la luz de la palabra de Dios en este día es que las enfermedades son espíritus. Eso como aspecto número 1. Vamos a comenzar en Lucas capítulo 6, verso 18. Lucas capítulo 6, verso 18 dice: había una multitud, había ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Para ser sanados de sus enfermedades. Note que aquí se está resaltando la enfermedad como tal. Note que en Lucas 6, 18 la gente iba a buscar a Jesús para ser sanada de su enfermedad. Entonces tenemos dos palabras importantes o dos principios importantes: enfermedad y ser sanados. Quiere decir que las personas se resistían a estar enfermas. La enfermedad es algo de lo cual nosotros tenemos que resistir, a lo cual nosotros tenemos que renunciar. Nadie quiere estar enfermo, ¿verdad? Porque nosotros no fuimos creados para estar enfermos, no fuimos creados para vivir bajo el yugo de la enfermedad, ya que la enfermedad, por ser espíritus, por ser cosas que no vienen de Dios, entonces son ambientes de tormento, son ambientes de opresión que probablemente lleve, o como lo hemos visto en muchos casos de enfermedad, va a llevar a la persona a la muerte. Entonces son espíritus muy fuertes de muerte que causan esa opresión. Entonces tenemos que la gente buscaba a Jesús para ser sanada. Dentro de la naturaleza del ser humano está el deseo, la intención, la búsqueda por la sanidad.
¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados, Génesis capítulo 1, verso 26 declara que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos las características de la imagen, de la semejanza de Dios, y tenemos la identidad de la imagen de Dios. Quiere decir que venimos directamente de Dios, no venimos de un simio, no venimos de un mono, no venimos de una evolución, venimos directamente de Dios. Fuimos hechos a su imagen, fuimos hechos a su semejanza. Por lo tanto, no debiéramos enfermar, ¿verdad? Por lo tanto, venimos de una esencia que no enferma, que es Dios. Venimos de una esencia, de una naturaleza, de una realidad que es Dios, la cual no enferma. Dios no enferma, Dios no sufre dolores, Dios no sufre padecimientos, Dios no se aflige, ¿verdad? Pero por haber pecado en Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios y pecaron, entonces ese vínculo de sanidad, ese vínculo de vida, ese vínculo de eternidad se rompió, y a partir de la caída del ser humano fuimos descompuestos de la imagen de Dios, fuimos descompuestos de la semejanza de Dios, y empezamos a adquirir la naturaleza carnal, la naturaleza animal, la naturaleza natural, y esa naturaleza enferma, lo que viene como resultado del árbol, del fruto del árbol, todo ese contenido que a través de Adán y de su esposa consumimos nosotros, la humanidad. Entonces enfermamos porque estamos desconectados de Dios. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para volvernos a dar esa vida que teníamos antes de la caída del ser humano. Muy bien, sanados de sus enfermedades. Entonces tenemos enfermedades. La Biblia no niega la enfermedad. La Biblia, al igual que la ciencia, la Biblia certifica que existe enfermedad, pero la diferencia es que Jesús revela lo que es una enfermedad. Y dice que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Amén. Eran curados. No estamos relacionando, Jesús no relaciona espíritus inmundos solamente con tormento, con aflicción, con depresión, sino que relaciona el término espíritus inmundos con el término curados, con el término enfermos, ¿verdad? Entonces, vemos aquí en Lucas capítulo 6, 18 la primera evidencia de que la enfermedad es un espíritu. Como iglesia debes tratar la enfermedad desde el mundo espiritual. Tú no puedes tratar una enfermedad con medicina, tú no puedes tratar una enfermedad con hierbas, tú no puedes tratar una enfermedad con cosas naturales, tú no puedes seguir alimentando la enfermedad, porque la enfermedad no es algo natural. Según la palabra, la enfermedad es un espíritu. ¿Cómo vas a darle doles a un espíritu? ¿Cómo vas a darle aspirina a un espíritu? ¿Cómo vas a quitar un mal espiritual con cosas naturales? Por eso es que la palabra de Dios declara en la boca del apóstol Pablo que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu. Entonces pareciera que hubiera pueblo de Dios que no tiene que ver nada con ser espiritual, sino que tiene más que ver con ser naturales, con ser carnales, ¿verdad? Porque el hombre natural no discierne las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y deben discernirse espiritualmente. Y aquí estamos viendo a la luz de la palabra, amados que nos están viendo, que la enfermedad es un espíritu que mantiene a la persona enferma, que la mantiene oprimida, que la va a mantener cautiva, que la va a mantener sin vitalidad, que la va a mantener sin vigor, que la va a mantener sin fuerza, y que al final de esa enfermedad la probabilidad de que esa persona es que muera. Entonces, los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Entonces, note la relación de las palabras que Jesús está usando. Vamos a ver Hechos, capítulo 5, verso 16. Dice, también la gente de las ciudades, de los alrededores de Jerusalén, acudían trayendo enfermos. En este caso eran los discípulos. Ya Jesús había ascendido, los apóstoles estaban ejerciendo bajo el don de la sanidad, bajo el don de los milagros, se movían bajo la autoridad. Ellos tenían la autoridad, el control en la autoridad sobre las enfermedades, porque Jesús les había delegado esta autoridad. La misma autoridad que tenemos nosotros, la misma autoridad que tienen todos aquellos que han venido a conocer a Cristo y a hacerse partícipes en unidad con Él. Muy bien, también la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aquí en Hechos también los apóstoles dan testimonio y relacionan enfermos con tormento. Quiere decir, aquí
Como aspecto importante, número 2, que la enfermedad causa tormento. Amén. Aspecto número 1, Lucas 6:18. En el aspecto número 1 vemos que la voluntad del ser humano es ser sanada. El deseo del ser humano es ser sanado y que nuestra naturaleza siempre buscará la sanidad de cualquier enfermedad. Como aspecto número 2, estamos viendo que los enfermos, la evidencia de un tormento es enfermedad. O más bien, si lo puedo decir mejor, más claro, como aspecto número 2, puedo decir de Hechos capítulo 5, verso 16, que la enfermedad está ligada al tormento. Por eso es que vemos que las personas sufren cuando están enfermas, sufren, no son felices, porque su cuerpo se está consumiendo, su vitalidad está consumida, su mente, todo se está consumiendo, sus órganos. Entonces, enfermos y atormentados. La enfermedad es tormento. Si es tormento, por lo tanto, nosotros debemos renunciar a ella, debemos buscar al Señor para que el Señor, como dijimos en los 3 audios anteriores, en los 3 videos anteriores, para que ese aliento de vida venga a nosotros y el Señor nos sane y aparte de nosotros toda enfermedad. Y también dice Hechos, por espíritus inmundos irán sanados. Quiere decir que los espíritus inmundos son los que mantienen a una persona enferma. Hasta que el espíritu no salga, el espíritu inmundo no salga, de manera la persona va a seguir atormentada en su enfermedad. Marcos capítulo 9, verso 17-18, estoy dando evidencia a la luz de la palabra que la enfermedad es un espíritu. Debemos lidiar con la enfermedad como lidiar con un demonio, como lidiar con un espíritu. Marcos capítulo 9, verso 17 y 18. Y uno de la multitud le respondió, Maestro, hablando a Jesús, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ojo con esto, ahí hay un nombre de un demonio, el cual vamos a hablar, no sé si alcance hoy, lo vamos a hablar en la próxima sesión. Maestro, traje a mi hijo, se lo trajeron a Jesús, que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Note que este hombre, número 3, es consciente que el tormento y que el azote y que la vida del joven que se estaba consumiendo, recuerde que la enfermedad consume, y note que este hombre es consciente que la mudez que tiene su hijo es por causa de un espíritu, porque este hombre lo trae a Jesús para que Jesús lo trae a los discípulos para que los discípulos lo expulsen. ¿Ves? No lo trajo al médico, no lo trajo al yerbatero, no lo llevó al brujo, no lo llevó al doctor para que le diagnosticara la enfermedad y para que le tratara la enfermedad, sino que lo trajo primeramente a los discípulos y luego lo trae a Jesús para que expulse el demonio. Entonces, este hombre tenía conciencia de que su hijo mudo estaba atormentado por un espíritu de mudez. Noten las características del espíritu de mudez. Dice que lo derribaba, echaba espumarajos, crujía los dientes y se consumía. Esas son características de este demonio que la Biblia llama mudez. Mateo capítulo 9, verso 32 al 33. Mateo 9 del 32 al 33. Y al salir ellos de allí, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaban y decían, jamás hemos visto cosa igual en Israel. Tremendo. Entonces aquí volvemos a mencionar el espíritu, la mudez, como un espíritu. Este hombre estaba enfermo. Quiere decir que la mudez no solamente da a entender la mudez, que es una situación de no poder hablar, sino que habla de que es un espíritu o de un demonio que posee a la persona. Y vemos que el término que se le da científicamente a la mudez, Jesús y la palabra enseña que es un espíritu inmundo que tiene poseída a aquella persona. Lucas capítulo 11, verso 14. Mira lo que dice. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaban. Estoy dando características o evidencias a la luz de la palabra
que la enfermedad son espíritus, y son espíritus de tormento capaces de quitarle hasta la voz a una persona. Usted no ha notado que cuando da una gripa muy fuerte, una de las cosas que se logra perder ahí es la voz. ¿No ha notado que se pierde la voz? ¿No ha notado que la voz se va? ¿No ha notado que la enfermedad toma el control aquí de la garganta, la faringe, la laringe, toma todo lo que es el sistema respiratorio, el sistema pulmonar? Y hay muchas personas que literalmente quedan en espacio de esa enfermedad, quedan mudos, quedan sin poder hablar. Otros pierden la voz porque es manifestaciones de ese espíritu. Lucas capítulo 11 versos 14, ya lo leí. Mateo capítulo 8 verso 16. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos. Muy bien, hasta ahí quiero dejar esta grabación. Y lo que quise resaltar en esta grabación, en esta sesión, es que la enfermedad son espíritus. Amados, bien, el Señor les bendiga. Oramos para que este mensaje haya quedado grabado en su corazón y haya evidencia en su vida de libertad. Hasta una próxima emisión. El Señor les bendiga.